¿Qué opinas al respecto con este tema que es bastante popular en las redes sociales, que es trending y creo que seguirá trending, esto de los Illuminati? Los iluminados. Los Esa Iluminados, raza, esa raza, ¿es una raza? sí, pues esta raza reptiliana, Anunnaki, Ah, estas ok, razas de las que te estoy hablando, pues son ellos. son ellos. Ah, ok, ok. Son todos ellos que han manipulado las logias, han manipulado muchas programaciones, han resguardado mucha información que corresponde realmente que la hayan guardado, porque no estoy ni a contra ni a favor, porque la información está, ¿no? Si tú quieres saber, porque muchos le llaman el espionaje astral, ¿no? Incluso la Casa Blanca, Moscú, o sea, muchos países tienen a sus clarividentes que son espías. Entonces, al estar espiando, pues puedes estar llegando a la información que quieres llegar en este momento para poder ver qué está sucediendo realmente con, con la programación, ¿no? Con la enseñanza, con la sabiduría y con la experiencia que te corresponde y más que nada la madurez que tienes. Entonces, todas estas razas correspondía la información, correspondía que adoraran a sus dioses como la manera que les corresponde adorar. ¿Por qué? Porque si su dios es un dios de la guerra, pues necesitas hacer la guerra. Si es un dios que se nutre de sangre, pues necesita hacer la ofrenda de sangre. Si es un dios que se alimenta de niños, pues tiene que alimentarlos con niños, porque son razas y son seres que desconocen. Y al desconocer, por eso hablo de, vuelvo a integrar en mi conversación la ignorancia, porque ignoramos de las cosas que existen. Te hablo de las razas de las brujas, ¿no? Que anteriormente hablé, ¿no? De la brujería, la hechicería, la magia, el nahualismo, ¿no? Entonces, toda esa programación de esas brujas es porque es una raza, es una especie de esas vírgenes negras que les corresponde vivir el proceso. Y dicen, es que soy bruja blanca. No, la bruja es bruja. La bruja que le dicen bruja maga, pues es una maga. Entonces, es de luz y de oscuridad. ¿Ok? Entonces tienen que entender. Entonces, la brujería es brujería. Entonces, no hay brujería buena. Y no es de que sea mala, sino es brujería, es magia, es hechicería, es maldición. Entonces, cuando logras entender y separar la ideología, la creencia y hablarle a las cosas como son, pues vamos a ir entendiendo lo que tenemos que entender. Ujú. Entonces, estas razas que estuvieron co-creadas, todo esto se empieza a co-crear mucho antes de la llegada de Jesús, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los templarios, que tiene que ver con las religiones romanas, tiene que ver con escritos, ¿no? Desde Moisés, desde la antigüedad, ¿no? De todas estas razas. Entonces, todo este plan que han creado, pues es una programación que estaba eran al frente de la administración llamada Tierra. Entonces, estas razas reptilianas, Anunnakis, yo digo, bueno, Anunnakis estoy hablando, cuando hablo de los Anunnakis, hablo de estas 7 razas que dominaban el sistema terrenal. Entonces, estas razas, estos padres dejaron a sus hijos para hacer todo ese trabajo, para contratar todas esas independencias de otras razas que están dentro del planeta Tierra y que se han llamado iluminados, illuminatis, que tienen la conciencia, ¿no? Pero cualquier ser que esté iluminado podría pertenecer y no a este sistema. ¿Por qué? Porque en esta vida
pues probablemente dices, no, pues yo soy hijo de Dios, ¿no? O sea, soy la lucecita andando, pero en otra vida, pues sí fuiste un santo inquisidor y trabajaste para la iglesia y trabajaste para matar todo el sistema de la magia, de todo lo que le llaman lo mundano, ¿no? De toda esa parte que se sale del régimen cuadrado de todas esas religiones. Y por eso viene el proceso karmático. Y entonces todos estos seres iluminados, pues siempre van a estar y van a estar constantemente, porque son demasiados que pertenecen a todas esas razas, a todos esos espíritus, a todas esas programaciones, a todas esas logias y mandato. Y pertenecen porque son de esa raza. Entonces, cuando logras entender la raza, pues ya ni dices nada, porque pues esa raza, pues se le ocurre comer vacas y come vacas, ¿no? No estoy diciendo que la vaca sea mala, sino que le corresponde comérsela así cruda, ¿no? Como un reptil, ¿no? Que come pues lo que tenga a la mano. Y entonces, cuando nosotros nos quitemos los prejuicios, cuando nos quitemos la ignorancia de no entender lo que es, pues vamos a entender que esa raza sí es. Esa raza Illuminati, pues es así. No es de otra manera, sino es así. Es una raza que engaña, que utiliza, que, que somete, que atrapa, que mata, que destruye. Pero así son sus genes. Entonces no es de que sean malos, sino así son. Así están programados. Descienden de esos padres que son exterminadores, coleccionadores de mundos, de programas, de sabiduría. Y entonces han estado dentro del planeta Tierra porque te digo, eran los que administraban. Y entonces como van administrando, pues te van a decir qué porcentaje de dinero pueden gastar en salud, qué porcentaje de dinero pueden crear para salvar a los africanos, o sea, realmente gobernaban todo el planeta. Y de esas razas pues están los judíos, los grandes bancarios, ¿no? Están las razas persas, están las razas romanas que siguen, ¿no? Están muchas razas que están ahí. O sea, ya no es las civilizaciones, sino son razas que están dominando parte del sistema que ya concluyó. Y entonces ahora las razas que dejen dentro del planeta Tierra, pues serán los nuevos administradores. Y pues en el lapso de la evolución, cuando ya no estemos nosotros vivos, pues ya va a ser otra septa, ¿no? Y a lo mejor ya no van a ser iluminados, ahora serán las estrellas cósmicas que dominan el planeta Tierra y son los que crean los desastres y crean todo, ¿no? Entonces así podría ser que vaya siendo todo un cambio dentro de la misma programación, porque todo está permitido, ¿eh? O sea, no es de que no esté permitido, está permitido porque al final así es, o sea, toda la tecnología está permitida, toda la salud está permitida, porque si no estuviera permitido, no existiría, ni supiéramos de ello, ni supiéramos que realmente existen doctores, si la medicina no existiera. Entonces todo se permite porque corresponde, porque al final también esas razas extraterrestres, esas razas les corresponde vivir la misma experiencia del humano. Y les corresponde vivir esa experiencia porque también están en ese sometimiento de información. Porque acuérdate que el sabio no lo es en todo. Incluso los dioses universales no lo es en todo. No tienen todo el conocimiento. No tienen toda esa sabiduría. Por eso existen los consejos universales. Porque son consejos formados con otras civilizaciones de otros dioses universales
que forman este consejo para poder entender la información de cada civilización, de cada raza. Porque te vuelvo a repetir, el sabio no lo es en todo. Y no porque sea un dios universal reptiliano, va a tener todo el conocimiento de los dioses universales de Andrómeda, de las Pleiades, de Hidra. Siempre repito Hidra, ¿no? Porque es una constelación muy grande, o sea, es muy grande y abarca diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, todo está perfecto. Nosotros somos los que desconocemos esa información y los mismos gobiernos, la misma sociedad, los mismos Illuminatis contratan gente para que se dedique a desinformar, a desmembrar la información y cada quien hable como lo que tengan que hablar, sacar la verdad y tener la verdad enfrente de ti, pero la ves como ciencia ficción y no lo entiendes. Pues a mí por eso me gusta ver películas, porque en las películas voy viendo todo lo que viene de la agenda de estas razas, porque en cada película ahí está. Entonces ahorita que salió lo de los Cuatro Fantásticos, estoy haciendo publicidad, que va a llegar a Nueva York un desastre y que va a llegar un ser gigante en forma, o sea, un dios. Colosal, sí. Sí, que come sistemas y planetas, pero es un dios con forma de un samurái. O sea, ¿qué Sí. tiene que ver Japón en Nueva York? Entonces hay que entender, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? Y el proceso que sale de que ya la mujer, o sea, la conciencia de la mujer, que es la mujer invisible, que empieza a empujar a este ser para que se vaya a otra dimensión, y el poder que tiene ese niño híbrido, porque es un niño híbrido con otros genes. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Que ahorita la hibridación y los nuevos niños que están llegando, pues tienen esa capacidad para poder hacer un cambio en la conciencia. Y la muerte no representa también la muerte física, sino representa la muerte del proceso de la conciencia y la resurrección. Entonces tenemos que estar matando todas nuestras creencias, nuestras ideologías, para poder resucitar, para poder llegar a la nueva conciencia, a la nueva sabiduría. Con esto quiero decir que necesitas vaciar tu CPU, necesitas ya vaciar y formatear tu computadora biológica para que pueda entrar la nueva información a tu mente, olvidándote ya de esas razas y conectándote a la energía suprema, a la energía de la sabiduría que es Dios. Y esa es la conexión divina que debe de existir, olvidándonos ya de todas esas razas, de esas conexiones, de esas religiones, y volvernos a conectar a la unificación, al proceso sagrado de la fuente maestra, porque hemos estado perdidos por todas estas mismas civilizaciones, estas mismas razas que han separado toda esa conciencia. Pero corresponde, o sea, no estoy diciendo que no corresponde. Por eso los seres que están en la meditación, pues eso es el grupito de meditación. Es como en la escuela están los que están en el taller de oratoria, están en el taller de música, están en el taller de en la parte de laboratorio. Entonces así estamos, todos separados. ¿Pero por qué estamos separados? Porque somos diferentes razas. Entonces esta pandemia lo que vino a hacer realmente fue eso, entender que somos seres que también somos muy frágiles. Porque un virus, o sea, un virus que ni siquiera lo ves físicamente, te puede matar. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a enfrentar a ese virus? Pues levantando tu sistema inmunológico. Pero el sistema inmunológico también se daña con tu pensamiento. Entonces dices, porque tú hablaste ahorita, ¿no? Comentaste algo, que ahí voy.
que tiene que ver con todo eso. Dices, yo hago ejercicio, no fumo, no tomo, me alimento súper bien, duermo súper bien, mi trabajo está súper bien, mi economía, ok, pero tu relación de pareja es un caos. Y entonces todo eso te merma, todo eso te enferma, te baja tu sistema inmunológico. Pero ¿por qué te baja tu sistema inmunológico? Porque está dañando tu mente. Y al dañar tu mente, tus neuronas entran en la etapa de su sobrevivencia. Voy a sobrevivir. Y de alerta. Y entonces me enojo, hago rabietas, produzco químicos, adrenalina, o sea, empiezo a producir tantas cosas que pues empiezo a destruirme por dentro. Y es parte de la programación de estas razas. ¿Por qué? Porque empezaron a empoderar a la mujer y empujarla, pero ahora ya no son mujeres en el aspecto femenino. O sea, esa esencia femenina se está desapareciendo, se está desintegrando por estas mismas razas, por estas mismas ideologías. Porque la mujer nunca se ha dado cuenta que es la co-creadora. La tierra es femenina. Y entonces ellas nunca se han realmente, nunca han visto el poder que tienen. ¿Por qué crees que se hablan de las brujas? Nunca se habla del brujo, sino es de la bruja, porque tienen ese poder, tienen esa magia, tienen todo eso, pero lo han perdido. ¿Y por qué lo han perdido? Porque están en competencia con el humano, con el hombre. Están en competencia con uno mismo, o sea, con ellas mismas. Porque los hombres no se pelean entre ellos, solo que hay algo que tiene que ver con testosteronas, pero las mujeres se pelean, critican a la que está enfrente, critican a la otra porque ya se vistió de tal forma, tal esto, tal otro, tal, o sea, son muy agresivas. Y entonces eso lo hicieron estas mismas razas. A ver, ahora sí, bueno, mucho mejor. Te escucho. Y entonces toda esa parte de toda esta separación que han hecho estas razas o estos seres Illuminatis, pues han sido esta separación, ¿no? De donde nos han separado constantemente de las mismas programaciones que han correspondido y correspondían porque al final así es. O sea, no es de que no te correspondía vivir lo que tenías que vivir, sino corresponde porque al final es tu proceso evolutivo. Entonces todas estas mujeres han perdido esa esencia. Igual los hombres han perdido esa fuerza masculina y ahorita los hombres ya no quieren una relación porque se sienten agredidos. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Que la parte del hombre está entrando a la parte femenina, está perdiendo la esencia masculina. Y entonces ya están bordando chambritas, porque así es. Así es. Y entonces es por la misma programaciones de todas estas razas y todas estas programaciones. Pero aquí tienes que entender cuál es tu verdad. O sea, ¿quieres seguir la tendencia o te sientas, inhalas y exhalas y te conectas con la fuente divina? O sea, ¿quién va a estar o quién va a tener más razón en la experiencia? Pues uno mismo. Entonces te tienes que sentar a analizar el proceso. Entonces tú te sientas, analizas si realmente lo que estamos viviendo es importante o no es importante. Depende de la fuerza que le estés dando. Entonces, ¿qué fuerza le estás dando a este proceso de tu sabiduría? Entonces, si tú quieres doler, qué bueno, porque te gusta que te duela. Porque la parte de guerrero, pues necesita ese dolor, esa energía. Y entonces no estamos trabajando esa energía. Por eso estamos dentro del caos constantemente. Y estamos dentro del caos porque nos limitamos.
Nos limitamos porque nos cerramos dentro de un cuadrado y vemos nuestra vida ahí adentro. Y entonces, si la creación es el todo, pues nos tenemos que convertir en el todo, porque al final ese todo es Dios. Y este Padre, este Creador, este dador de vida, pues nos da el permiso de vivir experiencias. Entonces, como por qué una raza nos va a conquistar, por qué una raza nos va a atrapar, porque una raza va a ser que nosotros creamos lo que ellos quieren que creamos. Y de ahí viene la conciencia. Entonces tenemos que sentir, tenemos que entender, tenemos que experimentar, pero tampoco nos tenemos que apasionar, porque el hombre es muy apasionado, el hombre es muy programado, por eso está esa parte de robótica que tenemos, que somos bien cuadraditos y somos necios, que no queremos escuchar a los demás. Y después nos suceden cosas porque no quisimos escuchar, o sea, no nos quisimos sentar a inhalar y exhalar y conectarnos con nuestra divinidad, o sea, con tu alma, tu ser, tu espíritu, con tu propio pensamiento, para poder ir avanzando, creciendo y evolucionando. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son esos seres? Pues son seres que les correspondía estar. Pero ahora, vuelvo a repetir, cambió la programación, cambió el mandato divino, cambió el proceso evolutivo. Y ahora lo que nos viene por delante es algo tan padre, tan emocionante, que cuando llegue o cuando se manifieste, pues sí vamos a sufrir. Y vamos a sufrir porque no estamos acostumbrados a una nueva programación, porque nos cegamos y nos limitamos por nuestras propias creencias, por nuestra propia ignorancia, ¿no? De que ignoramos las cosas, porque no queremos aprender. Y nos cerramos viendo cosas en el TikTok, en YouTube, de cómo maquillarme. Y tu vida es cómo aprender a maquillar. Y entonces has evolucionado por millones y millones de vidas para ver cómo te vas a maquillar. No es así. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que venimos a hacer. Primero a reconocerte, quién eres, qué eres, de dónde vienes, de qué planeta, de qué constelación, qué es parte de tu misión, por qué estás en la Tierra, cómo vas a empezar, cómo vas a salir de tu pobreza mental, cómo vas a salir de tu pobreza física, de tu pobreza monetaria, para poder ir avanzando. Porque vivimos en la limitación. ¿Y quién te limita? Pues tú. Cada uno nos vamos limitando por nuestra ignorancia. Entonces voy a poner este consejo. Bueno, está este ejemplo de la economía. ¿Cuánto es el porcentaje de personas millonarias en el mundo? Pues es el 1%. ¿Y tú por qué no puedes vivir o ser parte de ese 1%? ¿Y por qué no vives en ese 1%? Pues porque no te importa. Y no te importa porque no has logrado ver y entender que somos hijos de Dios, somos la creación de Dios, del universo. Y entonces, si somos hijos de Dios, pues ¿qué somos? Dioses. Y entonces un Dios vive en la carencia, un Dios vive en la ignorancia, un Dios vive en la pobreza, y entonces no nos hemos reconocido. Entonces, cuando no te reconoces, sucede en todo eso. Por eso atraemos lo que está dentro de nuestro cuerpo, esa oscuridad. Y entonces esas personas que llegan a nuestro entorno, pues corresponde que así sea, que vivas en esa energía de oscuridad, porque necesitamos trabajar lo que tenemos que trabajar.
Entonces esa parte femenina que necesitamos trabajar e integrarlas a nosotros también es importante, porque el hombre tiene parte masculina y femenina, tenemos genes masculinos y femeninos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que somos esas dos energías, esas dos programaciones. Y esta raza Illuminati, pues sabe de nosotros y trabaja con esas energías positivas y negativas para estarnos irradiando con sus programaciones. Están irradiándonos con su sabiduría, con su conciencia, con su experimentación. Y entonces para salirte y dejar de ser el conejillo de India, pues tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que soltar toda tu ideología, tu creencia, tus prejuicios. Y entonces cuando sueltas todos esos prejuicios, vas entendiendo el proceso que corresponde manifestar lo que tiene que manifestarse. Y eso es el amor. Entonces, cuando ya eres amor, eres conciencia. Y cuando eres conciencia, aceptas tu luz y tu oscuridad. Y entiendes que cada persona tiene su luz y su oscuridad. Y que normalmente todas las personas, la mayoría, ocultan esa oscuridad que llevan dentro de ellos. Pero cuando los lastimas o cuando los hieres, no es porque tú los lastimaste, ellos ya vienen heridos, ya vienen rotos. Pero llegan contigo y ocasionan todo ese dolor, todo ese sufrimiento, porque pues no hayan con quién desquitarse. Pero realmente nadie les hizo daño. Cada quien decidió vivir la experiencia que quería vivir. Y si no logran soltar el pasado, entonces como para qué quieren seguir experimentando algo más evolutivo. Entonces mi enseñanza es eso, guiarlos para poder entender lo que tengan que entender. Y un ejemplo también es como la basura, ¿no? Tú cuando agarras y tiras la basura, la tiras en el cesto de la basura, alguien la saca, la llevan al camión y el camión la lleva a donde tenga que ir, pero pues tú no vas a estar sufriendo por esa basura. Tú ni siquiera te acuerdas y ni sabes a dónde va esa basura. Y entonces nosotros cargamos un montón de basura porque no queremos soltar esa basura. Y nos volvemos codependientes de esa basura, de esa programación, que es una programación que está programada por todas estas razas, para que tú seas un generador de energía y estés en la rabia, en la ira, en la frustración, para que ellos puedan nutrirse, alimentarse de ti. Y entonces, ¿quién gobierna o quiénes son los que gobernaban el sistema? Pues son estas razas, son estos seres que les correspondía. Entonces, con eso quiero terminar, con eso. Muy bien, está perfecto.